sea yo, ¿verdad? Sea alguien en la familia, pero no conozco a alguien que haga una entrega así total, ¿verdad? Y por amor a otra persona. Entonces, a veces, por ejemplo, nosotros que somos, ¿verdad? Nosotros que somos madres, ¿verdad? Y tenemos nuestros hijos. Yo no daría a mi hijo, ¿verdad? Yo no sacrificaría a mi hijo, porque mi hijo es mi hijo, ¿verdad? Es algo que es parte de mí. Yo lo tuve, yo lo cargué. Entonces, o sea, si nos preguntamos, ¿verdad? Nos colocamos en la posición de Dios, o sea, estás sacrificando. Cuando el Espíritu Santo me administraba esta palabra sacrificio, ¿verdad? Porque aquí miramos que el amor de Dios es una de las características del amor de Dios. O sea, no fue algo que no le costó algo a Dios. Entonces entendemos que a nosotros tener amor también, ¿qué significa? ¿Qué Dios nos está enseñando? Que el amor cuesta un sacrificio, ¿verdad? Nos sacrificamos de alguna manera. Cuando amamos, nosotros sacrificamos, ¿verdad? Como esposas, por ejemplo, a veces estamos cansadas, ¿verdad? Y hacemos un sacrificio, porque nosotros, aunque estemos en casa, trabajemos afuera, pero el esposo necesita alimento, lo que sea. Entonces nosotros nos olvidamos de cómo nos sentimos, lo que estemos pasando, ¿verdad? A veces hasta pasamos algo emocionalmente, mentalmente, y estamos, ¿cómo se llama? Pensando, ¿verdad? Nuestra mente siempre, las mujeres pensamos mucho, analizamos, estamos mirando, ¿verdad? Tenemos proyectos, entonces, pero en ese momento nos sacrificamos, ¿verdad? Porque alguien depende de nosotros. No solamente como madre o esposa. Vamos a hablar de la iglesia. Vamos a hablar de una intercesora, ¿verdad? Que tiene amor. Una intercesora, Dios la llena de amor. ¿Por quién? Por la iglesia. Una intercesora paga un precio muy alto. Y no es ni por su propia vida. Porque la intercesora está orando. ¿Por quién? Almas perdidas, personas que se han apartado, personas que están frías, ¿verdad? Y ya no tienen aquella noción de que estoy lejos de Dios, porque están tan apartados, están, lo que decimos, ¿verdad? Espiritualmente fríos. Entonces, el amor de una intercesora, ¿cómo se llama? Ella se está sacrificando, ¿verdad? Ella, y no es ni por su propio hijo ni su propia familia, es el amor de Dios en ella, ¿verdad? Entonces está ese amor también. Entonces hay varias formas, ¿verdad?, que miramos el amor. Entonces, todas personas que tenemos algún tipo de rollo, ¿verdad?, mostramos este amor. Está el amor, ¿verdad?, del pastor hacia la iglesia, las ovejas, ¿verdad? El amor, ¿cómo se llama?, de esposo a esposa, esposa a esposo. Y como, ¿verdad?, hablamos también de los hijos, el amor de madre a los hijos, de los hijos a las madres. Entonces esto me llamó la atención. Hablando de ahora la palabra sacrificio, ¿verdad? Dice, Dios entregó lo que más era valioso para él, ¿verdad? Por amor a nosotros. Cuando hablamos de un sacrificio, o sea, Dios sacrificó lo que era más importante para él. Dios no tenía dos hijos, ¿verdad? Era solo uno. No había otro para decir, ¿verdad? Yo he conocido padres que tienen un hijo y sufren la pérdida del otro hijo, ¿verdad? Digo, tienen dos hijos y a veces acontece algo y duele, pero tienen otro hijo, ¿verdad? En cambio, cuando tienes un solo hijo, entonces uno siente que como si perdiera todo, ¿verdad? Entonces, Dios no tenía otro hijo para decir, oh, hay otro. No, Él dio lo único. O sea, ¿qué nos enseña esto? Dios dio su único hijo, ¿verdad? No había más de uno, era solo Él. O sea, todo lo que Dios tenía, ¿verdad?, nos muestra el Señor en su palabra que Él lo entregó. ¿Y por qué? Por amor a nosotros. Ese es el amor de Dios. Entonces, otra cosa que, ¿cómo se llama?, me llamó la atención cuando hablamos de primicias, ¿verdad? Vamos a hablar de primicias. ¿Qué es la palabra primicias? Todo que es lo primero. La primicia de nuestro día cuando nos despertamos, ¿verdad? Es el principio de nuestro día. Entonces,
Dios en su palabra siempre nos enseña que le damos las primicias, no le damos lo que sobra. Cuando damos nuestro diezmo, damos ¿qué? Las primicias, ¿verdad? De nuestra ganancia. Abel, cuando sacrificó, ¿verdad? Presentó su sacrificio, era de las primicias. ¿Cuál es la diferencia entre Abel y Caín? Que Abel dio de lo mejor y Caín dio de lo que era más fácil para él. O sea, nos damos cuenta en la característica del amor de que estamos hablando nuevamente, ¿verdad? Abel amaba a Dios con todo el corazón, y miramos eso a través de su actitud. ¿Por qué? Porque él sacrificó, trabajó bastante, ¿verdad? Y él entregó lo mejor de lo que él tenía para Dios. En cambio, Caín no hizo eso. Por eso Dios no se agradó, porque no era con amor, ¿verdad? No era solamente que Dios rechazó la ofrenda ¿cómo se llama? De Caín. O sea, no solamente eso, pero es que no lo hizo con amor. Dios ya vio el corazón. Entonces Dios automáticamente, yo me imagino, ¿verdad? Que si vamos a ese escenario, que él llega, ¿verdad? Así con su ofrenda. Y se quemó al instante. No había ni cómo él tuviera ni palabras ni decir, ¿verdad? Porque, ¿cómo se llama?